La Navidad de aquel año debería haber sido como todas las anteriores, luces parpadeantes en las calles de Madrid, el olor a turrón flotando en el aire frío, y mi familia reunida alrededor de la mesa, fingiendo que el mundo era un lugar justo. Pero en lugar de eso, la encontré a ella, mi esposa de 10 años, follando con mi mejor amigo en nuestra propia cama, envuelta en las sábanas que yo había comprado con el sudor de mi frente. Su gemido ahogado fue el villancico más cruel que jamás escuché, y en ese instante, con el corazón latiéndome como un tambor de guerra en el pecho, juré que esa noche no terminaría con lágrimas, sino con sangre invisible, la de una venganza que los arrastraría al abismo. No era solo traición, era la muerte de todo lo que había construido. Y yo, Javier Ruiz, un hombre común de 40 años, acababa de renacer como el verdugo de su propia pesadilla. Me llamo Javier. Y antes de esa noche, mi vida era un tapiz tejido con hilos de esfuerzo y lealtad ciega. Nací en las afueras de Madrid, en un barrio obrero donde el sol se ponía sobre chimeneas humeantes y los sueños se evaporaban con el humo de las fábricas. Mi padre era mecánico, un hombre callado que arreglaba motores con manos callosas. Y mi madre, una costurera que cosía uniformes para turistas. Siempre me repetía, la familia es el único patrimonio que no se rompe, hijo. Ironías del destino. Yo había escalado desde aprendiz en una pequeña imprenta hasta dueño de Ruiz Impresiones. Una empresa modesta pero próspera que suministraba folletos y carteles a las campañas políticas de la ciudad. No era rico, pero tenía lo suficiente, una casa en Chamberí, un coche decente y a Elena, mi esposa, la mujer que conocí en una fiesta de fin de curso, con sus ojos verdes como el manzanares en primavera y una risa que podía derretir el hielo de la sierra. Elena y yo nos casamos jóvenes, impulsados por un amor que parecía eterno. Ella era profesora de literatura en un instituto público, apasionada por los clásicos españoles, citando a Lorca en las cenas para hacerme sentir como un rey. Tú eres mi duende, Javier, me decía, y yo le creía. Teníamos una hija, Lucía, de 8 años, con rizos oscuros como los míos y la curiosidad insaciable de su madre. Nuestra vida era predecible, cómoda, hasta que apareció Marcos, mi mejor amigo desde la universidad. Marcos Vega, el carismático vendedor de seguros que siempre tenía una broma lista y un trago de más en las reuniones. Lo invité a casa innumerables veces. Compartimos confidencias sobre negocios fallidos y sueños rotos. Él era el padrino de Lucía. Por Dios. ¿Cómo podía imaginar que su lealtad era tan frágil como un adorno de cristal bajo el pie de un elefante? Aquella noche de Nochebuena, todo se derrumbó. Habíamos planeado una cena familiar, yo cocinaría el cordero asado. Elena prepararía las gambas al ajillo. Y Marcos llegaría con su habitual botella de Rioja. Lucía estaba emocionada, parloteando sobre los regalos de los Reyes Magos mientras decorábamos el árbol con bolas rojas y doradas. Pero un retraso en la imprenta me obligó a volver a casa temprano, con una caja de mariscos frescos en el asiento del pasajero. Aparqué en la calle empedrada, el aire cargado de copos de nieve que caían como confeti maldito. Subí las escaleras de 2 en 2, ansioso por abrazar a mi familia, tarareando un villancico que mi madre solía cantar. La puerta estaba entreabierta. Un descuido de Elena, pensé. El salón estaba en penumbras, solo iluminado por las luces del árbol que parpadeaban como ojos acusadores. Oí risas ahogadas desde el dormitorio principal, y mi estómago se revolvió. No eran risas de niños, eran las de adultos enredados en un secreto sucio. Empujé la puerta con el hombro. Y allí estaban, Elena, desnuda sobre las sábanas revueltas, cabalgando a Marcos con una ferocidad que nunca le había visto conmigo. Sus uñas clavadas en su pecho, sus labios mordiendo su cuello. Y él, gimiendo mi nombre en un susurro culpable, Javier no sabe.
El marisco se me cayó de las manos, astillando el silencio como un vaso roto. Elena se congeló, sus ojos verdes ahora turbios de pánico. Javi, Dios, no es lo que piensas, balbuceó, cubriéndose con la sábana como una virgen en un cuadro de Goya. Marcos se incorporó, su rostro pálido, tartamudeando excusas sobre un error y demasiado vino. Pero yo no escuchaba. Mi mundo se había reducido a un túnel negro, donde el único sonido era el latido de mi traición. Salí de allí tambaleándome. Bajé a la calle y vomité contra la pared, el frío mordiéndome la piel como un lobo hambriento. Lucía. ¿Dónde estaba Lucía? La encontré en casa de mis padres, a salvo, ajena al infierno que acababa de desatarse. Regresé horas después, cuando el amanecer teñía el cielo de un rojo sangriento. Ellos se habían ido, dejando una nota en la cocina: lo siento, Javi. Necesitamos espacio. Te llamaremos por Lucía. Espacio. Como si mi hogar fuera un hotel barato. Revisé el portátil de Elena mientras el café se enfriaba en la encimera. Emails. Cientos de ellos. Meses de mentiras tejidas con cariño falso. Habían planeado huir juntos. Vender su parte en la empresa sí. Elena tenía el 30% de Ruiz Impresiones. Un regalo mío por nuestro aniversario y empezar de cero en Valencia. Marcos había falsificado contratos, desviando fondos a cuentas offshore. Habían robado mi vida, mi negocio, mi hija. En ese momento, sentado en la oscuridad, con el árbol de Navidad burlándose de mí, nació la semilla de la venganza. No gritaba, calculaba. Y calculé fríamente, les daría lo que merecían. Pero no con puños, sino con la precisión de un cirujano que corta el nervio vital sin derramar una gota de sangre. Los días siguientes fueron un torbellino de fingida normalidad. Fui a por Lucía. La abracé como si nada. Y le mentí con una sonrisa: mamá y papá están resolviendo cosas de grandes. Mi amor. Elena me llamó esa tarde. Voz temblorosa al otro lado de la línea. Javi, por favor, hablemos. Fue un desliz, te lo juro. Un desliz. Como si follar con mi mejor amigo fuera tropezar en una acera mojada. Acordamos vernos en un café neutral, en la Plaza Mayor, bajo las luces navideñas que ahora me parecían cadenas. Llegué temprano. Pedí un cortado y observé a la gente, parejas besándose bajo el mujete. Niños persiguiendo palomas. Elena entró envuelta en un abrigo rojo, guapa como siempre, pero con ojeras que delataban noches de culpa. Se sentó frente a mí, manos temblando sobre la mesa. Te quiero, Javi. Siempre te he querido. Marcos fue un error estúpido. Mentiras. Saqué el portátil y le mostré los emails impresos, las transferencias bancarias. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Cómo? Soy un tonto, Elena, pero no un idiota, respondí. Mi voz un susurro de acero. Ella sollozó, jurando que devolvería el dinero, que era solo pánico por las deudas de la escuela, nuestra escuela, donde yo pagaba las matrículas de Lucía. Pero yo sabía la verdad: Marcos la había seducido con promesas de lujo, de una vida sin las facturas que yo cargaba solo. Quiero el divorcio, dije, y vi cómo su mundo se resquebrajaba. La custodia total de Lucía. Si luchas, todo sale a la luz: el robo, la infidelidad. Adiós a tu carrera de maestra intachable. Ella suplicó, pero yo me levanté y me fui, dejando el café intacto. Esa noche, contacté a un abogado, un viejo conocido de la universidad llamado Raúl Mendoza, un tipo astuto con ojos de halcón y un odio visceral por los traidores. Raúl era mi personaje intermedio, el puente entre mi rabia ciega y la justicia calculada. Nos reunimos en su despacho en Gran Vía, rodeados de pilas de expedientes y el humo de su puro cubano. Javier,
Esto no es solo divorcio. Es fraude. Podemos hundirlos, dijo, relamiéndose los labios. Le conté todo, y mientras hablaba, sentía la furia burbujeando como lava bajo mi piel. Pero también el vacío. ¿Quién era yo sin Elena? ¿Un padre solo criando a una niña rota por mentiras adultas? Raúl me advirtió, la venganza es un plato que se sirve frío. Pero qué mal que lo cocina. Lo ignoré. Empecé a tejer la red. Primero, congelé las cuentas compartidas, dejando a Elena sin €1. Luego, presenté la demanda por fraude en la empresa, citando evidencias irrefutables. Marcos, el muy cobarde, me llamó esa misma noche, hermano. Fue su idea. Yo solo. Me dejé llevar. Hermano. La palabra me revolvió las tripas. Ve a la policía si quieres, pero te arrastraré conmigo, amenazó. Sonreí al teléfono, no necesito la policía. Marcos. Tú mismo cavarás tu tumba. Lucía notaba la tensión, preguntando por qué mamá no venía a dormir. Le compré un libro de cuentos de hadas. Le dije que las princesas a veces se pierden, pero siempre vuelven. Mentiras piadosas que me carcomían el alma. En las noches solitarias, bebía solo en el balcón, mirando las luces de Madrid como estrellas muertas. La rabia me consumía, imaginaba sus caras cuando les quitara todo. Pero debajo, un hilo de duda. ¿Y si Elena me amaba de verdad? ¿Y si Marcos era solo un peón? No. La traición no admite excusas. Mi venganza sería meticulosa. Un drama psicológico donde cada acto era un capítulo de su caída. Las semanas siguientes fueron un baile macabro de audiencias y sombras alargadas. Madrid, con su bullicio eterno, se convirtió en mi tablero de ajedrez, donde cada movimiento era un jaque calculado. Elena se mudó a un apartamento cutre en Malasaña, un tugurio con paredes agrietadas y vecinos ruidosos que tocaban flamenco a medianoche. Me enteré por Raúl, ella había pedido un préstamo para el alquiler, pero los bancos la rechazaban por las deudas pendientes. Bien. Que sintiera el pinchazo de la realidad, el mismo que yo había sentido al ver su cuerpo entrelazado con el de otro. Lucía pasaba los días conmigo, y esos momentos eran mi ancla. La llevaba al retiro, donde patinábamos sobre el lago helado. Su risa un bálsamo temporal para mi alma en llamas. Papá, ¿por qué mamá está triste? Preguntaba, con esos ojos inocentes que me partían en dos. Los grandes a veces se pelean, pero tú eres mi sol, ¿sabes? La abrazaba fuerte, oliendo a vainilla de su champú, y juraba en silencio que nadie le robaría su infancia. Pero la culpa me roía, ¿era yo el monstruo por arrastrarlos al barro? No. Ellos empezaron el fuego. Yo solo avivaba las brasas. Raúl era mi confidente. Un hombre de 50 y tantos con bigote canoso y un cinismo forjado en salas de juicios. Nos reuníamos en bares de la Cava Baja, sorbiendo vermú mientras diseccionábamos el caso. Tienes pruebas sólidas. Javier, transferencias de 50.000 euros a una cuenta en las Islas Caimán, firmadas por Marcos con tu sello falsificado. Elena es cómplice por aceptar el dinero para la familia. Su risa era seca, como el Jerez viejo. Me contó su propia historia, traicionado por su socio en un caso de corrupción. Había perdido todo menos la sed de justicia. La venganza no es dulce, amigo. Es amarga, como el absento. Pero te mantiene vivo. Empecé a vigilarlos. Contraté a un detective privado, un tipo discreto llamado Paco, ex policía con cicatrices de peleas callejeras. Paco me envió fotos, Elena y Marcos, en un motel de las afueras, discutiendo acaloradamente. Ella llorando mientras él gesticulaba con furia. Están rotos por dentro, me dijo Paco en un informe. Ella quiere volver contigo. Él la presiona para huir. Perfecto. Sembré discordia sutilmente. Anónimamente.
Envié copias de los emails a la escuela de Elena, insinuando rumores de infidelidad. Su directora la llamó, Elena. Necesitamos hablar de tu conducta personal. Vi el pánico en sus ojos cuando nos cruzamos en la calle. Me miró como a un fantasma. Marcos, por su parte, se hundía en su propio lodazal. Su agencia de seguros empezó a perder clientes cuando filtré a través de Raúl que había estafado a viudas con pólizas falsas. Un artículo en El País lo mencionaba vagamente, sospechas de fraude en sector asegurador madrileño. Perdió su coche, su piso en Salamanca, y se mudó con Elena, convirtiendo su nido de amor en una jaula de ratas. Me llamó una noche. Borracho, Javier. Cabrón. ¿Eres tú? Te juro que te mataré. Colgué, riendo por primera vez en meses. El miedo era mi nuevo aliado. Pero la venganza no era solo externa, me devoraba por dentro. Soñaba con Elena. No con odio, sino con nostalgia, sus manos en mi espalda durante las mañanas de domingo. Su voz recitando poemas de Machado mientras cocinábamos paella. Despertaba sudando, con el pecho oprimido por una culpa traicionera. ¿Estaba destruyendo a la mujer que amaba, o liberándome de una ilusión podrida? Raúl lo notó en una de nuestras charlas. Estás jugando con fuego, Javier. La línea entre verdugo y víctima es fina como un cabello. Le conté mis dudas. Y él se inclinó sobre la mesa. Ojos brillando, recuerda por qué lo haces. Por Lucía. Por el hombre que fuiste antes de que te apuñalaran por la espalda. El primer golpe legal llegó en enero, con el frío serrano calando los huesos de la ciudad. La audiencia preliminar en el juzgado de primera instancia de Madrid fue un teatro de máscaras. Elena llegó pálida, con un traje sastre que le quedaba holgado, como si el peso de la culpa la hubiera adelgazado. Marcos, a su lado, con ojeras y corbata torcida, intentando parecer el ofendido. Raúl presentó las pruebas, documentos, extractos bancarios, incluso grabaciones de sus llamadas que Paco había conseguido legalmente. El juez, un hombre severo con gafas de montura metálica, frunció el ceño. Señora Ruiz, señor Vega, esto huele a conspiración. La señora Ruiz perderá temporalmente la custodia. El señor Vega, se le prohíbe ejercer hasta investigación. Elena se derrumbó en el pasillo, sollozando contra la pared de azulejos fríos. Me acerqué, fingiendo compasión. Podríamos haberlo evitado, Elena. Pero elegiste a él. Ella levantó la vista. Ojos rojos, no entiendes, Javi. Marcos me prometió salvarnos de las deudas. Tu empresa estaba al borde del colapso. No queríamos perderlo todo. Mentiras a medias. Mi empresa iba bien. Eran codiciosos. Punto. La dejé allí, rota, y salí a la calle Nevada, sintiendo un ras de poder. Pero también un vacío, donde acababa la justicia y empezaba la crueldad. Lucía empezó a dibujar familias rotas en sus cuadernos. Papás solos con árboles de Navidad marchitos. La llevé a terapia. Una psicóloga amable llamada Carmen que me advirtió, el trauma de los padres se filtra a los hijos como humo. Asentí, pero en secreto. Planeaba el siguiente paso. Contacté a inversores rivales de Marcos, ofreciéndoles chivatazos sobre sus fraudes a cambio de una inyección de capital para Ruiz Impresiones. La empresa renació, más fuerte, con contratos nuevos de la alcaldía. Yo, el fénix de las cenizas. Sin embargo, las grietas en mi armadura se ensanchaban. Una noche, solo en casa, encontré una carta de Elena escondida en un cajón. Javi, si lees esto, significa que todo se ha ido al infierno. Te amé, pero me perdí en el miedo. Perdóname, por Lucía. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. Las rompí, pero las palabras se clavaron como espinas. La venganza era adictiva, pero ¿a qué precio? Madrid dormía bajo un manto de niebla, y yo, en mi balcón,
brindaba con whisky por los caídos, ignorando el eco de mi propia soledad. Entonces llegó el primer atisbo de twist. Paco, mi detective, me envió un dossier inesperado. Fotos de Marcos no solo con Elena, sino con mi hermana menor, Ana, en un bar de Lavapiés meses antes. ¿Qué demonios? Ana. La dulce Ana de 30 años, contable en un banco, siempre mi confidente. Llamé a Raúl de inmediato, hay más capas en esta cebolla podrida. Él silbó, prepárate, Javier. Esto cambia el juego. Mi mente giró como un torbellino, había Marcos tejido una red más amplia. ¿Usando a mi propia sangre? La rabia se reinventó, más afilada, y juré que desentrañaría cada hilo antes de cortar. El descubrimiento sobre Ana fue como un mazazo en el plexo solar, robándome el aliento en medio de la rutina asfixiante de Madrid. Ana, mi hermana pequeña, la que había criado como a una hija después de que nuestros padres murieran en aquel accidente de coche hace 5 años. Ella, con su sonrisa tímida y sus sueños de estabilidad, enredada con el veneno de Marcos, Paco me entregó el dossier en un parque cerca de la Cibeles, bajo la mirada impasible de la diosa de piedra. Fotos granuladas, ellos dos en un rincón oscuro, sus manos entrelazadas, labios rozándose en un beso robado. Fechas que coincidían con visitas de Ana a la ciudad, supuestamente para ayudarme con los libros de la empresa. Lo siento, jefe, murmuró Paco, pasándome un cigarrillo que rechacé. Parece que Vega es un depredador serial. Tu hermana no es la primera. Mi mente bullía, ¿sabía Elena? Era parte de un plan para debilitarme desde todos los flancos. Llamé a Ana esa misma tarde. Voz neutra como un bisturí. Ven a casa. Tenemos que hablar. Ella llegó nerviosa, con el pelo recogido en una coleta deshecha y ojos huidizos. Se sentó en el sofá, jugueteando con el borde de su falda. Javi, ¿qué pasa? Es por Elena. Le mostré las fotos, y su rostro se descompuso como arcilla húmeda. Lágrimas instantáneas. Fue un error, hermano. Marcos me consoló después de lo de mamá y papá. Dijo que tú estabas obsesionado con el trabajo, que nos merecíamos algo de alegría. Alegría. La palabra me provocó náuseas. ¿Y Elena? Sabías de ellos. Negó con vehemencia, pero sus pausas delataban mentiras. Presioné, y confesó, me enteré hace meses. Intenté decírtelo, pero él me amenazó con contarte todo, con destruirte. Amenazas. El patrón de Marcos emergía claro, un manipulador nato, que usaba el miedo como moneda de cambio. Ana sollozó en mis brazos, y por un momento, el vengador en mí cedió al hermano protector. No te tocará, le juré, acariciando su cabello como cuando era niña y temía las tormentas. Pero el perdón no era gratis. Ayúdame a hundirlo, Ana. Sé testigo. Declara contra él. Ella vaciló, pero el terror en sus ojos, el mismo que yo sentía por Lucía, la decidió. Por ti, Javi. Por nosotros. Así, mi re se ensanchó, Ana como aliada secreta, Raúl como espada legal, Paco como ojos en la sombra. La venganza se volvía colectiva, un drama familiar donde la sangre traicionada clamaba justicia. Elena, ajena a esto, escaló su desesperación. Me bombardeó con mensajes, súplicas por ver a Lucía, promesas de terapia de pareja, incluso una carta manuscrita perfumada con su colonia de jazmín, recordándome nuestras lunas de miel en la Costa Brava. Recuerda las olas rompiendo en Calella, Javi. Podemos volver allí. Quemé la carta en el fregadero, viendo las llamas devorar sus palabras como yo devoraría su mundo. Pero las dudas persistían. Un susurro psicológico que me acosaba en las madrugadas. ¿Era yo el villano, convirtiendo el dolor en veneno? Lorca, que Elena tanto amaba,
Escribió sobre bodas de sangre. ¿Era la nuestra una tragedia predestinada? El conflicto se intensificó en el ámbito social. La alta sociedad madrileña, ese nido de víboras disfrazadas de flamencos, empezó a murmurar. Amigos comunes me evitaban en cenas. O peor, me compadecían con palmadas en la espalda. Pobre Javier. ¡Qué cornudo! Cornudo. La palabra me quemaba como ácido. Organicé mi propia contraofensiva, una fiesta en mi casa renovada, invitando a inversores y a la prensa local. Vestí a Lucía de princesa, y yo, de hombre renacido, con traje a medida y una sonrisa de acero. Elena se enteró por las redes, me escribió, ¿cómo puedes? ¿Con ella ausente? Respondí, aprendiendo a vivir sin mentiras. Marcos contraatacó, el muy necio. Difamó mi empresa en foros online, acusándome de evasión fiscal. Raúl lo contragolpeó con una querella por difamación. Y pronto, su nombre apareció en portadas menores, ex socio implicado en escándalo financiero. Perdió su último cliente grande, un banco que lo despidió públicamente. Lo vi en un bar de Chueca, solo, bebiendo ginebra barata, murmurando maldiciones. Nuestras miradas se cruzaron, la suya, un pozo de odio puro. Esto no acaba aquí, Ruiz, siseo al pasar. Ya acabó, Vigue. Para ti. Pero el verdadero clímax psicológico se gestaba en mí. Una noche, después de dejar a Lucía con mis tíos en Toledo, me emborraché solo, reproduciendo videos viejos de familia. Elena embarazada, riendo en la playa, Marcos bautizando a Lucía, con lágrimas fingidas. El alcohol destiló la rabia en llanto. ¿Por qué? Porque yo golpeé el espejo del baño, cortándome la mano, viendo mi sangre gotear como lágrimas rojas. Al amanecer, vendé la herida y llamé a Raúl. Acelera el juicio. Quiero verlos romperse. Ana me proporcionó la munición final, registros contables que Marcos había manipulado no solo en mi empresa, sino en la suya, desviando fondos de su banco para tapar agujeros en sus deudas de juego. Es un yonki de las apuestas, Javi. Perdió 100.000 en casinos de Barcelona. El pasa le encajaba. Marcos no era solo un amante traidor, era un parásito, chupando vida de todos a su alrededor. Elena, cegada por su carisma, había sido su marioneta. Decidí confrontarla a solas, en el mismo café de la Plaza Mayor, ahora bajo un sol primaveral que se colaba entre las nubes. Llegó demacrada, el abrigo rojo ahora raído. Javi, por favor, dame una oportunidad con Lucía. Solo una hora. Sacudí la cabeza. Primero, la verdad. ¿Sabías de Ana? Su rostro se congeló. No, él me juró que eras tú el problema, que nos merecíamos más. Más mentiras. Pero sus ojos gritaban arrepentimiento. Le mostré los registros de Ana. Ella se cubrió la boca, horrorizada. Dios, ¿qué he hecho? En ese momento, vi la grieta en su armadura. No era una villana unidimensional, sino una mujer rota por ambiciones ajenas. Mi corazón titubeó, pero la furia prevaleció. Has destruido todo, Elena. Ahora, paga. Salí de allí con el alma pesada, pero el plan avanzaba. Raúl presentó cargos adicionales, fraude agravado, implicando a la fiscalía. Marcos fue detenido esa misma semana, esposado en su apartamento mugriento, gritando improperios mientras lo metían en el coche patrulla. Elena, citada como testigo, se derrumbó en la comisaría, declarando contra él para salvarse. Fue él, todo él, sollozó ante el interrogador. Yo observé desde las sombras, a través de Paco, sintiendo un placer culpable. Pero la venganza cobra su peaje. Lucía empezó a tener pesadillas, llamando a mamá en la oscuridad. La terapia con Carmen reveló tromes incipientes. Siente que el mundo se rompe por su culpa.
Cada palabra era un puñal en mi conciencia. ¿Estaba vengándome de ellos? ¿O castigando a mi hija? Madrid, con su tráfico caótico y sus plazas llenas de turistas, se sentía como una jaula. Caminaba por el paseo del Prado, pasando ante el Prado, donde Goya pintaba horrores de la razón dormida. Mi razón no dormía, velaba, afilada. El twist se avecinaba, sutil al principio, como un temblor antes del terremoto. Paco me llamó una noche. Javier, hay algo más. Sobre tus padres. Mi sangre se heló. ¿Qué? El accidente. Marcos estaba involucrado. Cobró un seguro dudoso después. El mundo se inclinó. Mi mejor amigo, el padrino de Lucía, ¿había orquestado la muerte de mis padres por dinero? La rabia se transmutó en un odio cósmico, y supe que el clímax sería apocalíptico. La revelación de Paco sobre mis padres fue el catalizador que transformó mi venganza de un drama personal en una epopeya de furia ancestral. Aquella noche, en mi apartamento de Chamberí, con la ciudad rugiendo abajo como un mar enfurecido, desenterré las cajas de documentos que había guardado desde el funeral. Fotos amarillentas, mi padre riendo con un destornillador en la mano. Mi madre cosiendo bajo la luz de una lámpara raída. El accidente, un choque en la autopista A2. Supuestamente por niebla y un camión defectuoso. La policía lo archivó como tragedia fortuita. Pero Paco, con sus contactos en la Guardia Civil, había desenterrado un informe olvidado. El camión pertenecía a una empresa de logística en quiebra, asegurada por la agencia de Marcos. Llamé a Raúl de inmediato. Voz ronca por el insomnio. Esto es homicidio involuntario. Mínimo. Quizás más. Él maldijo en voz baja, Javier. Si confirmamos, Vigue va a la cárcel de por vida. Pero necesitas pruebas irrefutables. No emociones. Emociones. Eran todo lo que me impulsaba ahora. Pasé días en la Biblioteca Nacional, revolviendo archivos judiciales polvorientos, mientras Lucía jugaba en el jardín del retiro con niñeras temporales. Ana me ayudó, sus ojos aún hinchados por la culpa, tecleando furiosamente en su portátil. Aquí. Mira, Marcos firmó el contrato de seguros 3 días antes del choque. Y el conductor. Era su primo. El pasal se armaba con clics siniestros. Marcos no solo me había robado la esposa y el negocio, había matado a mis padres por una prima gorda de seguros. ¿Por qué? Codicia pura. La misma que lo llevó a las mesas de póker en el Casino Gran Madrid, donde perdía fortunas en noches de blackjack y ruleta. Elena, ¿lo sabía? La confronté en un parque neutral, los columpios crujiendo como huesos viejos al fondo. Ella negó, pálida como un fantasma de Velázquez. Javi, juro por Lucía que no. Él me contó después, como una anécdota horrible, culpando al destino. Destino. La excusa de los cobardes. Su negación se resquebrajó bajo mi mirada, me mintió, como a ti. Quería dejarlo, pero me chantajeó con lo nuestro. Lágrimas rodaron por sus mejillas, y por un segundo, vi a la Elena de antaño, la chica que leía Neruda en voz alta bajo las estrellas de Toledo. Mi mano tembló, queriendo tocarla, consolarla. Pero el fantasma de mis padres gritaba en mi cabeza, no. Me aparté. Testifica contra él, Elena. Salva lo que queda de tu alma. Ella asintió, rota por Lucía. Por nosotros, si aún hay un nosotros. El juicio principal se acercaba. Un clímax que, Madrid entero parecía contener la respiración. La sala del Tribunal Supremo Provincial era un coliseo de madera oscura y murmullos contenidos, con jueces encapuchados como inquisidores modernos. Marcos, esposado y con traje barato, sudaba profusamente, sus ojos saltando como los de una rata acorralada. Elena, testigo clave, subió al estrado con piernas temblorosas.
Raúl la guió con preguntas precisas. ¿Sabía usted del desvío de fondos? Sí, murmuró, voz quebrada. ¿Y del accidente? Silencio eterno. Luego, me lo confesó una noche, ebrio. Dijo que fue un golpe de suerte. Jadeos en la sala. Marcos se revolvió, miente. Zorra. Todo es invención de este cornudo. El juez lo amordazó con un mazo. Yo observaba desde la fila de atrás, corazón martilleando como un tambor de guerra flamenca. Raúl presentó las pruebas, informes forenses revisados, testimonios de Ana sobre los fraudes bancarios, y el clavo final, un audio grabado por Paco, donde Marcos fanfarroneaba en un bar el viejo Ruiz y su mujer. Un camión, un seguro, y adiós deudas. La sala estalló en susurros. El fiscal, un hombre flaco con acento andaluz, selló el destino, homicidio imprudente agravado, fraude continuado. Pena mínima, 20 años. Marcos se hundió en su asiento, derrotado, mientras lo arrastraban fuera. Elena me miró desde el estrado, ojos suplicantes. Salí al pasillo, el aire viciado por el drama humano. Raúl me palmoteó la espalda. Lo conseguimos, Javier. Justicia poética. Poética. Sí, como un soneto de Quevedo, lleno de veneno dulce. Pero el subidón duró poco. Esa noche, solo con una botella de Ribera del Duero, el vacío me engulló. Había ganado. ¿Pero qué? Mi familia estaba hecha añicos. Lucía traumatizada. Ana marcada por la vergüenza. La venganza era un espejismo, saciaba la sed, pero dejaba la garganta en carne viva. Elena me esperó fuera de mi casa al día siguiente. Lluvia torrencial empapando su figura menuda. Javi, por favor. Déjame ver a Lucía. He perdido todo, mi trabajo, mi dignidad. Marcos. Me destruyó. Su voz era un lamento, crudo como un cantejondo. La invité a pasar. No por piedad, sino por curiosidad malsana. Sentados en la cocina, con tazas de té humeante, desgranó su confesión: te amaba. Pero el miedo nos carcome. Tus padres murieron. La empresa temblaba por la crisis del 2008 residual, y Marcos apareció como un salvador. Prometió seguridad, pero era un lobo. Lobo. Yo era el cazador ahora. Pero ¿quién cazaba al cazador? Le permití una visita supervisada con Lucía, viéndolas abrazarse en el salón, lágrimas mezclándose con risas infantiles. Mi corazón se partió, amor residual, odio persistente. No vuelvas a traicionarme, Elena, le advertí al irse. Ella asintió, nunca más. Pero la confianza era un puente quemado. El twist golpeó como un rayo en cielo despejado. 2 semanas después. Raúl me llamó a medianoche. Javier, Elena ha desaparecido. Y hay una nota: no puedo vivir con esto. Perdóname. Pánico puro. Corrí a su apartamento, encontrándolo revuelto, pastillas esparcidas, una carta a medio escribir. ¿Suicidio? Llamé a la policía, a Paco, a Ana. Búsquedas frenéticas por Madrid, hospitales, estaciones de tren, incluso el Manzanares, donde tantas almas rotas terminan. Nada. Horas de agonía. Culpabilidad royéndome. ¿Había empujado demasiado? Lucía lloraba. ¿Dónde está mamá? La abracé, prometiendo mentiras. Al amanecer, Paco llamó. La encontré. En Valencia, con un billete a México. No es suicidio. Es huida. Y se llevó documentos de la empresa. Los tuyos. El suelo se abrió bajo mis pies. Elena no era víctima, era la serpiente maestra. Había jugado el papel de arrepentida para distraerme, robando planos de un nuevo contrato millonario que yo había negociado con una editorial europea. La traición se multiplicaba. Un laberinto psicológico donde nada era lo que parecía. La furia renació. Más oscura. Más absoluta. Encuéntrala.
ordené a Paco. Y tráela de vuelta. Viva. Madrid, con su amanecer rosado, se teñía de sangre invisible. Mi venganza entraba en fase final, no solo justicia, sino expiación total. La huida de Elena a Valencia fue el giro que convirtió mi venganza en una cacería transfronteriza. Un thriller psicológico donde las máscaras caían una a una, revelando rostros deformados por la codicia. Paco y yo volamos esa misma mañana. El avión surcando nubes grises sobre la meseta castellana como un presagio de tormenta. Belenchie, con su mar Mediterráneo turquesa y sus paellas humeantes, contrastaba brutalmente con mi alma ennegrecida. Está en un hostal cerca de la Ciudad de las Artes. Bajo nombre falso, María López, informó Paco, mostrando una foto borrosa de ella saliendo de un supermercado. Bolsa en mano. Mirada furtiva. La confronté al atardecer, en la playa de la Malvarrosa, donde las olas lamían la arena como lenguas acusadoras. Ella caminaba sola, zapatos en la mano, el viento azotando su cabello como en una escena de Almodóvar. Elena, llamé, voz calmada pero letal. Se giró, pálida, el mar a su espalda como un telón infinito. ¿Cómo? No subestimes a un hombre herido. Nos sentamos en la arena húmeda, el sol hundiéndose en un ocaso sangriento. Ella no huyó, quizás sabía que no había escapatoria. Lo siento, Javi. Todo. Empezó, voz entrecortada por el salitre. Marcos me arrastró, pero el robo de los documentos fue mi idea. Necesitaba empezar de cero, por Lucía. Pensé que te los devolvería después de venderlos. Codicia disfrazada de maternidad. Le mostré el daño. La editorial había cancelado el contrato. Mi empresa tambaleaba de nuevo. Has matado lo último que quedaba de nosotros. Lágrimas surcaron su rostro, pero sus ojos brillaban con un desafío nuevo. Tú me empujaste. Con tu frialdad, tu obsesión por el control. ¿Recuerdas cuando discutíamos por dinero? Tú eras el rey de la casa, yo la sirvienta. Sus palabras me golpearon como guijarros. ¿Era verdad? ¿Había yo contribuido a su caída? Con mi trabajo absorbente, mis ausencias, el psicodrama se invertía. Ahora ella me acusaba, volteando el espejo de la culpa. No justifiques la traición, repliqué, pero mi voz flaqueó. Paco observaba desde lejos. Un centinela silencioso. Elena extendió la mano. Ven conmigo. Olvidemos el pasado. México. Una vida nueva. Tentación. Por un latido. Vi el espejismo. Nosotros tres. Lucía incluida. Bajo palmeras caribeñas. Pero el fantasma de mis padres. De la noche de Navidad. Me ancló. No. Regresa y enfrenta las consecuencias. La escolté de vuelta a Madrid en tren. Su silencio un muro entre nosotros. Raúl la esperaba en la estación, con papeles de confesión listos. Firmó, mecánicamente, cediendo todo, custodia, bienes, incluso su parte en la casa familiar. Por Lucía, murmuró. Pero en sus ojos, vi el odio naciente, la semilla de una venganza recíproca. La dejé en la puerta de la cárcel provisional, esposas tintineando como campanas de bodas rotas. Adiós, Elena. Ella escupió, esto no termina aquí, Javier. Te arrepentirás. De vuelta en casa, el vacío era pálpable. Lucía me abrazó, papá. Mamá vuelve. Mentí de nuevo, pronto. Mi amor. Pero las noches se alargaban, plagadas de insomnio y whisky. Raúl me visitó. Preocupado, estás al borde, Javier. La venganza te ha consumido. Tenía razón. Mi reflejo en el espejo mostraba a un hombre demacrado, ojos hundidos como pozos de resentimiento. Ana, ahora mi sombra leal, me cocinaba cenas simples, tortilla de patatas, ensalada fresca. Hermano, vive por ella, decía, señalando a Lucía dormida.
Intenté, la llevé a la sierra de Guadarrama, donde el aire puro lavaba pecados. Caminamos por senderos nevados, contando historias de abuelos inventados. Felices. Pero el clímax se precipitó con una llamada inesperada. El fiscal. Voz grave. Ruiz. Bige quiere un trato. Confiesa todo, incluido el accidente, pero exige protección. Dice que Elena fue la instigadora principal. Mi mundo giró. Marcos, el cobarde, volteando la mesa, corría a la prisión, exigiendo una visita. La sala de interrogatorios era un cubículo gris, aire viciado por desesperación. Marcos, tras el vidrio blindado, parecía un espectro, barba descuidada, ojos inyectados en sangre. Te gané, Ruiz. Ella planeó el choque con el camión. Tu mujer, la dulce Elena, para cobrar el seguro y salvar tu empresa quebrada. Mentira o verdad, el veneno se filtró. Recordé detalles olvidados, Elena insistiendo en que mis padres viajaran esa ruta. Su alivio fingido tras la noticia. ¿Era posible? Llamé a Paco, revisa todo de nuevo. El accidente. Horas de agonía. Hasta que llegó el informe, huellas parciales en el volante del camión. Coincidentes con un guante de Elena, comprado en un mercado de Valencia meses antes. El twist definitivo, mi esposa no solo me traicionó, orquestó la muerte de mis padres, culpándome indirectamente por las deudas que yo ignoraba. La furia me cegó. Confronté a Elena en su celda. Voz un rugido contenido, ¿mis padres? Tú. Ella se derrumbó. Confesando entre sollozos, fue pánico. Javi. La empresa se hundía. Marcos sugirió un empujón financiero. Yo. Lo arreglé. Pensé que era lo mejor. Lo mejor. La palabra me revolvió las entrañas. Eres un monstruo. Sí sé. Ella levantó la vista. Ojos vacíos, como tú ahora. Salí de allí temblando. El mundo un vórtice de traiciones en capas. El juicio final fue un circo mediático, flechas cegadores en la puerta del tribunal. Reporteros gritando preguntas. Elena, en el estrado, confesó todo, el fraude, la infidelidad, el homicidio. Lo hice por amor equivocado, dijo, voz quebrada. La sentencia cayó como un hacha, cadena perpetua para ella y Marcos, por conspiración criminal. La sala aplaudió. Yo, no. Salí a la calle. Lluvia madrileña lavando lágrimas no derramadas. Pero la victoria era ceniza. Lucía, al enterarse a medias, se encerró en su cuarto, dibujando madres enjauladas. Ana me abrazó, su acabó. Javi. Se acabó. La venganza había cobrado su precio, una familia aniquilada, un alma fracturada. Los meses posteriores al juicio fueron un epílogo de ecos huecos, donde Madrid, con su eterno pulso de vida, me recordaba cruelmente lo que había perdido. La ciudad sanaba con la primavera, jacarandas tiñendo de lila las aceras de Alcalá, terrazas rebosantes de cañas y risas ajenas. Yo, Javier Ruiz, caminaba entre ellas como un espectro. Mi empresa revivida pero mi corazón momificado en sarcófago de resentimiento. Lucía crecía. Una niña de 9 años con cicatrices invisibles, preguntando menos por su madre pero soñando más con ausencias. La terapia con Carmen se convirtió en ritual semanal, el perdón libera. Javier. No a ellos, sino a ti. Perdón. La palabra era un veneno dulce, imposible de tragar. Visitaba a Elena en la prisión de Soto del Real, no por piedad, sino por necesidad de cierre. Las celdas solían a desinfectante y desesperanza, voces lejanas como lamentos de duendes. Ella había cambiado, pelo corto, piel pálida, ojos que ya no brillaban. Javi, ¿cómo está mi niña? Preguntaba siempre primero. Le contaba anécdotas, Lucía ganando un concurso de dibujo, su primer diente flojo. Elena sonreía. Frágil, dile que la amo. ¿Y a ti?
Lo siento. Mis respuestas eran muros, el daño está hecho. Pero en el trayecto de vuelta, por la carretera serpenteante, las lágrimas traicioneras rodaban. Amor residual. Odio diluido en tiempo. Marcos. En otra cárcel. Se pudría en silencio. Rumores de intentos de suicidio. De deudas carcelarias. No lo visitaba. Su sombra bastaba para envenenar mis sueños. Raúl. Mi ancla. Se jubiló pronto. Brindando en un asador de la Latina, hicimos justicia. Amigo. Ahora. Vive. Me regaló un puro. Y fumamos en la noche estrellada, recordando batallas pasadas. La venganza fue mi bálsamo, admití. Él asintió, pero el olvido es la cura. Ana se mudó conmigo, convirtiendo la casa en un hogar improvisado, cenas familiares con vino tinto y chistes malos. Ella sanaba su propia culpa, encontrando un novio decente, un profesor de historia que la hacía reír de verdad. Lucía la llamaba tía Ana, y en esas dinámicas vislumbraba redención. Pero las noches solitarias traían fantasmas, la Navidad traicionada, el gemido en la oscuridad, la confesión de Elena sobre mis padres. ¿Había valido la pena? La balanza pendía, justicia por pérdida, paz por ruinas. El clímax residual llegó en junio, con una carta de Elena, Javi. Estoy embarazada. De Marcos. No sé qué hacer. El mundo se detuvo. Un hijo bastardo, fruto de la traición, creciendo en las entrañas de la traidora. Rabia fresca, pero templada por fatiga. Respondí, críalo con verdad, no mentiras. Por Lucía. Ella dio a luz en prisión, un niño llamado Mateo, y le concedí visitas supervisadas para Lucía, hermanastros unidos por lazos torcidos. Verlas jugar, inocentes en el caos, fue el twist final, la vida, terca, tejiendo hilos nuevos de un tapiz roto. Vendí parte de la empresa. Invertí en un fondo para Lucía, universidad, viajes, sueños sin deudas. Empecé a escribir. Un diario que quizás algún día sea libro, La Navidad de la Venganza. Crónica de un hombre al límite. Madrid me acogió de nuevo, con sus bares de tapas y sus procesiones de Semana Santa, recordándome que el drama humano es cíclico, traición, redención, ciclo. Hoy, 2 años después, Lucía ríe en el retiro, persiguiendo patos. Yo, a su lado, siento el peso aligerarse. La venganza me dio justicia, pero el tiempo, perdón. Elena sale incondicional pronto, quizás un café, quizás cierre. Marcos morirá enjaulado, olvidado. Yo renací, no como verdugo, sino como superviviente. La Navidad vuelve, luces parpadeando. Esta vez, brindaré por los vivos, por las segundas oportunidades. Pero en el fondo, sé, la semilla de la venganza nunca muere del todo. Solo duerme, esperando la noche adecuada. Fin.